Uno, lo que ya les mencioné, el empleo temporal, y ahí les hemos puesto un poco la caracterización de los recursos. También con el FONDES se ha podido habilitar mayores recursos. Les cuento, señores congresistas, y bueno, la congresista Schaeffer está al tanto, ya hemos visto en el Consejo de Ministros el preplan de la reconstrucción. Está ahora en este proceso de socialización en las regiones. El director de la autoridad empezó estas reuniones en Piura con el presidente de la República y con los involucrados en este tema. Después ha estado en La Libertad, ha estado en Lambayeque y esta semana está en Chimbote y va a estar en Ica. Con eso, digamos, terminamos este proceso. ¿Quiénes están involucrados en este proceso? Son 11 regiones, 6 donde realmente ha sido la afectación, y hay otras que también han tenido afectaciones menores, pero que también se incluyen. Estamos hablando, y creo que va a ser bien interesante para ustedes, estamos hablando de recursos de 23.000 millones de soles en los próximos 3 a 4 años, 23.000 millones de soles, y quizás más importante con este plan, en la época de mayor inversión estamos hablando de 150.000 empleos nuevos generados, que creo que va a ser un impacto muy positivo en la economía. También tenemos en el marco del decreto de urgencia 006, se incorporó a los damnificados al CIS, que era una medida súper importante para asegurar que se les atendiera a todos los que habían sido damnificados. Siguiente. Incorporación de los damnificados a los programas asistenciales y alimentarios. En el 007 van a ver, hemos hecho, salvo el 003, que tiene que ver temas más de carácter de lucha contra la corrupción, todos los decretos de urgencia que se han dado en la primera parte del año justamente están enfocados en el niño costero. Entonces el 007 autoriza al MIDIS al financiamiento de la asistencia alimentaria gratuita brindada a los damnificados en los distritos declarados en estado de emergencia. También en este decreto de urgencia se incluyen recursos para el bono agrario y siembras temporales. Es decir, y hemos estado con algunos de ustedes entregando justamente estos bonos, se le da un reconocimiento por las hectáreas afectadas. Esto estaba enfocado a los pequeños agricultores, entonces había un límite y ha funcionado bastante bien. La verdad era impresionante, pero con a veces entre 1.500 soles a 4.000 soles le cambias la posibilidad a pequeños agricultores de volver a hacer sus siembras y reactivar la economía familiar. Creo que eso es. Al siguiente, 5. Techo propio también hemos incorporado, esto es en el 004, en el DU 010, y ya las resoluciones de mi vivienda hemos incorporado a los damnificados al programa Techo Propio. Eso es, y solo tengo una diapositiva adicional que quiero compartir con ustedes, que es una preocupación muy grande que tengo y la comparto con ustedes porque sé que ustedes como Comisión de Economía me van a ayudar a solucionarla. Espero tratar de solucionar estos temas a nivel de mejoras en la recaudación directa, reducción de evasión, implementación de medidas administrativas. Pero sí es importante que me ayuden en medidas que pudieran afectar la recaudación. Estamos en una situación donde medidas que se tomaron en el gobierno anterior han afectado la recaudación de forma importante. Para que tengan una idea, hace el 2014 que tuvimos, digamos, hasta el 13, que tuvimos buena recaudación, buenos precios de los minerales, la recaudación como porcentaje del PBI de todo el gobierno nacional llegaba a 20 puntos, o sea, 20%. Hoy eso ha caído estrepitosamente, estamos a niveles de 13 punto algo. Esa es una caída importante. Eso es porque se modificó, se bajó el impuesto a la renta, cayeron los precios de los minerales y se desmontaron una serie de medidas administrativas que ayudaban a mejorar la recaudación del IGB. Entonces,
la recaudación se ha caído de forma importante y tenemos que darle la vuelta a la recaudación. Y ya estamos tomando algunas medidas. Aquí solo les pongo el caso del incumplimiento del IGB. Miren, había llegado al 2014 a 29%. Se comienzan a desmontar algunas medidas administrativas y estamos otra vez a 36%. Entonces estamos en el camino incorrecto. Y si vemos la presión tributaria comparada con otros países, porque a veces me dicen, no, la carga tributaria es muy alta, etcétera, todavía Perú, si lo comparamos con otros países, tenemos que crecer. Sí estamos enfocados en crecer justamente disminuyendo la evasión, no queremos irnos a aumento de tasas, pero sí es importante que me apoyen en términos de no generar nuevos incentivos, no generar regímenes especiales que pudieran afectar la recaudación, porque sí necesitamos recaudación para obra pública y para recaudación. Eso es, señores congresistas, un gusto estar aquí. No es tan fácil para mí participar en la Comisión de Economía los miércoles, porque justo tengo que estar para empezar el Consejo de Ministros, pero con gusto, todas las veces que se coordine bien. Y si empezamos más temprano, presidente, 7 o 7:30, hoy día llegué a las 7:30 al Congreso, muy simpático, todo estaba tranquilo, no había mucha bulla. Y la verdad, estoy a su disposición para las preguntas y comentarios. Como no, ministro, me alegro que haya podido apreciar la arquitectura del Palacio Legislativo, sin gente. Quiero dar la bienvenida al congresista Lizama, Figueroa, Ramírez, Acuña y Quintanilla a esta sesión. Abro la mesa para rol de oradores, el congresista Percy Alcalá y después el congresista Belaúnde. Señor presidente, muy buenos días. Señor congresista, buenos días. A través suyo, señor presidente, saludar al ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros. Bueno, en su gobierno, en un año se ha cambiado 3 veces la meta del déficit fiscal. El 25 de agosto del año 2016 se solicitó a este Congreso que se le apruebe las metas fiscales y se dio la ley número 30499 que estableció la trayectoria del déficit fiscal del año 2017 al año 2021 y se estableció que el año 2017 el déficit sería de 2.2 y el año 2018 de 2%. 5 meses después el Congreso le otorgó facultades y el 23 de diciembre del año 2016 el Ejecutivo emitió el decreto legislativo 1276 que aprobó las nuevas reglas macrofiscales de carácter permanente y se pasó de una regla de déficit estructural a un conjunto de reglas de carácter convencional, con un déficit observado de 2.5% para el año 2017, 2.3% para el año 2018 y 2% para el año 2019, 1.5% para el 2020 y del 1% para el 2021. 8 meses después, este Congreso nuevamente y por tercera vez en menos de un año le aprueba nuevas reglas fiscales mucho más deficitarias. Y el 15 de agosto de este año se publicó la ley número 3637. El Ejecutivo establecía que no se aplique sus propias reglas de carácter permanente por los 4 años de gobierno que le queda. Ministro, hemos aumentado el déficit del año 2017 de 2.5 a 3% del PBI. En el año 2018 de 2.3 a 3.5% del PBI. En el año 2019 del 2% al 2.9%. En el año 2020 del 1.5 al 2.1%. Y promete que en el año 2021 reducirá el déficit al 1% del PBI. Con estos cambios, el Ejecutivo incrementa el déficit fiscal acumulados durante el año 2017 al 2021 en 3.2% del PBI, equivalente a 22.000 millones de soles aproximadamente. Al respecto, ¿no cree usted, señor ministro, que su gobierno y el Ministerio de Economía y Finanzas en particular ha perdido credibilidad y están generando inestabilidad con estos cambios sustanciales y retirados de las cifras macroeconómicas del déficit fiscal? Como generamos confianza y credibilidad a los inversionistas con este mal manejo de las cifras que nos asegura que en 6 meses nuevamente el gobierno pida cambiar las nuevas reglas fiscales? Resulta innecesario y poco creíble que la convergencia a un déficit fiscal del 1% del PBI al final del gobierno en el año 2021, ¿qué medidas en el gasto y recaudación tributaria se tomarán para lograr esa meta fiscal del 1% para el año 2021? ¿Cómo se financiarían estos 22.000 millones de soles de déficit fiscal acumulados para los siguientes años? ¿Con qué recursos se financiaría y qué medidas se tomarían?
También quisiera hacer algunas preguntas sobre la caída en los ingresos tributarios. La recaudación tributaria viene sufriendo una caída bastante sustancial en los últimos meses y que en el acumulado a julio cayó a menos 5.6% respecto del mismo periodo del año anterior. Se le consulta, señor ministro, a través de la presidencia. ¿Cuál es la presión tributaria estimada para este año y el año 2018? ¿Cuáles son las razones que explican la caída de ingresos tributarios? ¿Qué acciones se tomarán para revertir e incrementar la recaudación? ¿Qué resultados han logrado en la formalización que ofreció el gobierno en su discurso inicial? El impuesto a la renta representa más del 30% de los ingresos fiscales. Al mes de julio ha caído el impuesto a la renta en menos 9.3%. ¿Considera usted que el régimen PYME tributario, el cual se creó a través del decreto legislativo número 1269, como consecuencia de la delegación de facultades que autorizó el Congreso, es una de las facultades que ha influido en esta caída de dicho impuesto? Explique qué resultados en formalización se han logrado con esta medida. Como consecuencia de la promulgación del decreto legislativo 1264, se establecía un régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta para las declaraciones de repatriación e inversión de rentas no declaradas. ¿Nos podría informar, como consecuencia de dicha medida, cuánto se ha recaudado a la fecha y cuánto se espera recaudar en total por esta medida? Y explique qué mecanismos de control se utilizan para los siguientes años respecto a las personas que se acojan a este incentivo. Igualmente, señor ministro, a través de la presidencia, usted nos habló de los apoyos que se ha dado a las diferentes zonas por el fenómeno del niño costero. Es cierto, hay un solo programa del gobierno que es Trabaja Perú, que depende del Ministerio de Trabajo, que se ha tratado de llegar a los sitios más olvidados de Perú profundo y principalmente donde no ha habido presencia del Estado. Yo creo que este programa ha sido algo muy bueno porque… Un segundito, le pediría por favor a las asesores que están en la parte de atrás si podría mantener silencio. Ya lo sé. No quiero pelear. Adelante con eso. Libertad de prensa. Como vuelvo a reiterar, bueno, no se mencionó tampoco a Lima Provincia, que es la región a la cual representamos. De Ancash nos pasamos de frente ahí, que le hacemos un puente a Lima Provincias. Y se viene trabajando muy bien porque hemos estado este fin de semana, el viernes, inaugurando varias obras en Centro Leonor, que está a 184 kilómetros de la ciudad de Lima, pero que desgraciadamente por la trocha carrozable se demoran 8 horas de aquí de Lima. Hemos estado conjuntamente con el director inaugurando una serie de obras de muros y sobre todo también de defensa ribereña, trabajando ya para el próximo año. Y esto lo que nos pedían las madres de familia, porque la mayoría, digamos, de las trabajadoras son mujeres, y que se le paga un sueldo hoy en día de 30 soles diario, antiguamente se le pagaba 25 soles, hoy día se ha incrementado, pero nos piden que haya más este tipo de trabajo, porque es la única forma de poder reactivar la economía interna de un pueblo, porque si no hay presencia del Estado y también si lo hacemos, lo que hablábamos nosotros con los alcaldes, tanto provinciales y distritales, cuando se hacen las obras por contrata, ese dinero se va hacia afuera, no se queda en la zona, y cuando se hacen las obras por administración directa, ese dinero se revierte en favor, digamos, de la población de la zona, y lo cual llegamos a solucionar problemas de repente internos. Recuerdo claramente que también estuvimos en Guarmey, y donde veíamos una región bastante devastada, donde un 30% se dedica a la agricultura, que fue devastada totalmente, otro 30% eran mototaxistas y otro 30% que se dedicaban a la pesca y un 10% al comercio interno, y no había ningún tipo, digamos, de movimiento. Y yo creo que a través de Trabaja Perú se dio 50.000 soles a cada municipio para que se le pague en forma directa, digamos, a las personas que fueron afectadas por este niño costero, y lo cual yo creo que eso ha redundado bastante en ayudar a la economía interna. Igual de la región que venimos, también en lo que se refiere a los bonos de apoyo a los agricultores, señor ministro, a través de la presidencia, no se está llegando, simplemente se convoca a veces a 500 agricultores, pero se llevan 40 y 50 bonos nada más, no se está llegando a todos. Yo creo que hay que ver la forma, digamos, de poder llegar a todos, porque yo invito a 500 personas que llegan y hay un descontento al final de 450 personas que no se le entregó los bonos. No sabemos cuáles han sido los motivos, cuáles han sido las razones, ¿no? En todo caso, que no se haga la convocatoria públicamente para entregar estos bonos, porque yo creo que en vez de ayudar a la población, creamos un malestar en la población, y eso al final nos echan la culpa tanto al Ejecutivo como al Congreso, ¿no? En Ica y en Huacho y en Cañete.
específicamente. Ha ido el ministro 2 veces a los 2 lugares. En Huacho repartió 20 bonos y en Cañete 40 bonos. Y se hizo una convocatoria en Huacho de más de 1000 agricultores, y lo cual hubo un descontento al final enorme, ¿no? Yo creo que no se puede jugar, digamos. Y otra cosa muy importante en lo que se refiere a la ejecución de gasto, y también decirle que el CIAF 2 hay que tratar de implementarlo lo más pronto posible. El CIAF 1 ya colapsó. Hay todavía muchos gobiernos locales y muchos pliegos presupuestales, que son más de 2000, que todavía no se puede acoplar, y hay días que el CIAF se cuelga y durante 2 o 3 días, al menos en los distritos más olvidados, no hay comunicación, no hay forma, digamos, de cómo hacer las gestiones pertinentes. Yo creo que es de vital importancia que el CIAF 2, tengo entendido que también había un apoyo financiero extranjero, y yo no sabemos qué se ha gastado más, creo, en los gastos corrientes que en la ejecución, digamos, de este programa. Yo pediría que esto se ponga, digamos, de una vez en ejecución lo más pronto posible, porque vamos a ayudar, digamos, a también a ser mejores administradores de repente a nuestros alcaldes, que son los que tienen el contacto y la relación directa con la población. En lo que se refiere a la ejecución de los gastos, hay todavía ministerios, que por ejemplo el Ministerio de Agricultura, que estamos ya en el mes 8 prácticamente y no han gastado ni el 40% de su ejecución de gastos. No sabemos cuáles son las razones. En lo que se refiere también al Ministerio de Vivienda, por ejemplo, no, o sea que todavía ni se ha devengado ni se ha comprometido. O sea, no han hecho nada prácticamente. Y miren ustedes, en 120 días no se va a poder. Si necesitamos que hacer una licitación, una convocatoria, concurso público, son un promedio de 60 días, más 30 días son 90 días. O sea, estamos hablando prácticamente de diciembre. Y yo creo que en un mes no se va a gastar ese dinero, por más que demos 20% de adelanto para compra de materiales y 40% para mano de obra, que es el 60%, no vamos a llegar a completar el 100%. Va a haber mucho dinero que de repente se va a tener que revertir al tesoro público, y yo creo que eso se va a ver como una ineficiencia, digamos, en cuanto al gasto, ¿no? Yo creo que esto hay que tomar cartas en el asunto y necesariamente ver la viabilidad, o tratar de repente de agilizar, o de repente no hay los técnicos adecuados en los ministerios, no saben cómo resolver el problema. Yo creo que esto hay que tratar de destrabarlo. Estuvimos reunidos un buen grupo de congresistas con el ministro de Vivienda. Si bien es cierto, el Ministerio de Vivienda hoy en día le está dando bastante interés lo que es el programa de agua, digamos, principalmente a los sitios más recónditos, pero hay más de 3.000 millones y hay muchos proyectos que por su envergadura ya no se va a poder destrabar en lo que resta del año. ¿Por qué? Porque en muchos hay las plantas de desagüe, las plantas de tratamiento. El problema son los terrenos. Los vecinos adquieren un terreno, pero cuando se dan cuenta que es una laguna de oxidación, se van con protesta y al final se tiene que cambiar el expediente, digamos, la ubicación de la laguna de oxidación, y esto conlleva que se paralicen esas horas y no se va a poder gastar. Pero en cambio tenemos en el mejoramiento de mi barrio más de 800 proyectos ya viables, digamos, y que no tienen financiamiento. Y es lo que se pide hoy en día la población, que se hagan las pistas y veredas. Yo creo que ese dinero de repente habría que ver la forma de transferirlo, digamos, a este programa, porque si ya están viables estos proyectos, digamos, y eso yo creo que generaría un poco de movimiento, digamos, interno, y sobre todo va a aumentar la inversión pública. Porque si no se mejora hoy en día la inversión pública en lo que resta de estos meses, este año, yo creo que no vamos a tener, digamos, muy buenos indicadores al final, ¿no? Porque la inversión privada no creo que suba de más del 5%, ¿no? Yo creo que son algunos ítems que necesariamente tenemos, digamos, que ver, y también de repente de transferir también más dinero, digamos, al programa Trabaja Perú, porque es el único que se llega a todos los lugares, ¿no? Y yo creo que eso incentiva también a que a la misma población, digamos, se sienta satisfecha. Hay que tener en cuenta, yo al menos viajo todos los fines de semana para en los sitios más recónditos de la provincia de Yauyos y Huarochirí, que están desgraciadamente muy cerca de Lima, a 200 kilómetros, pero que se llega en 12 horas de camino por lo que es trocha carrozable, y donde también es cierto, a veces se escucha a los alumnos de 10, 12 años, que cuarto, quinto de primaria, a dar unos poemas, pero en contra del Estado, en contra del gobierno. El terrorismo está avanzando nuevamente, silenciosamente, en los pueblos más olvidados, y eso es lo que tenemos que comenzar a atacar. Si no hay presencia del Estado, porque en muchos sitios no hay comisarías, no hay puestos médicos, pero sí a veces hay los profesores, y yo creo que ahí tenemos que trabajar e incidir, creo, todos, de hacer una buena labor para que se mueva pues internamente, digamos, en cada uno de los sitios la economía, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Una intervención con esta charla. Adelante, congresista Sheffield. Sí, no,
Realmente solo era para aportar en la parte de recaudación, presidente. Saludar al señor ministro y al equipo que nos acompaña y a las personas que presentes. Yo creo que también es parte de lo que el Ejecutivo puede comenzar a mejorar. Sí, las condiciones son complicadas, ¿no? La inversión privada viene decayendo desde hace ya 4 años, niveles que nunca habíamos visto, ¿no? Menos negativo. Pero definitivamente yo creo que la recaudación puede mejorar mucho con lo que es la formalización. No ha hablado de la formalización y eso es muy preocupante de acuerdo a los niveles que tenemos, ¿no? Y yo creo que el Estado tiene herramientas e instituciones que pueden apoyar a ampliar esa base tributaria para una mejora de la recaudación. Y una de las instituciones, que ya lo hemos conversado mucho con Mercedes Arao acá y con los miembros de esta comisión, es la SUNAT. La SUNAT está abocada a perseguir y chancar al formal, en vez de buscar al informal. Le doy un caso, mire, un caso, y acá lo tengo. Para variar, el Ministerio de Agricultura no me ha querido dar información sobre la inversión en habilitación para los sistemas de riego que fueron vulnerados por el Niño Costero. O sea, para mejorar y activar la economía que ha sido una de las más vulneradas, la agricultura. Contratan a una empresa, ¿no?, que es de Tarapoto, de San Martín, no tengo ningún problema, para Piura, rehabilitar en Piura, pero esta empresa, que ha sido una de las más beneficiadas por el PCI, en SUNAT figura que solo tiene un trabajador, un solo trabajador, uno solo. O sea, ¿cómo es posible? ¿Dónde está la OCE, que hemos conversado, que es un organismo que tiene que estar vigilando, como lo dice, organismo supervisor de contrataciones del Estado, viendo que realmente pues no volvamos a contratar a esa empresa que hizo el puente, que no se cayó, sino se desplomó, ¿no? O en el caso de los módulos, hay 2 empresas que han participado, que han presentado papeles falsos y que PRONIET lo detectó y han sido convocadas para hacer los módulos. O sea, seguimos contratando a los sinvergüenzas, a los que no tienen a su personal en planilla. Mire este caso, una sola persona figura en planilla. Le voy a dar, o sea, ¿por qué no hacen cruce de información? La idea es ampliar esa base tributaria. No me digan que esta empresa que en un mes ha ganado más de 2 millones con el Estado, va a tener un solo trabajador y que nosotros no nos demos cuenta de esta situación, presidente, al señor ministro atrás de usted, ¿no? Eso es todo por el momento. Era para sumar la parte de recaudación, que creo que ahí hay un tema muy importante que debemos trabajar, presidente. Gracias, congresista. Efectivamente está usted una interrupción, pero le agradezco. Tenemos como 10 congresistas inscritos como oradores, así que le pediría un esfuerzo de síntesis. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde siempre es sintético, aunque incisivo, pero le dejamos en dulce la palabra. Bien, presidente, bienvenida al ministro de Economía o al presidente del Consejo de Ministros, no sé cómo llamarlo. Slash, no sé cómo llamarlo. Como decía el poeta, el escritor mexicano, tan cerca del gobierno y tan lejos de Dios me encuentro. Pero en fin, algunas precisiones. La iniciativa de la ley del fraccionamiento y condonación del FRAES fue una iniciativa del gobierno que vino del ministro de Economía anterior, Torne, no fue una iniciativa del Congreso. Nosotros la aprobamos, la debatimos, pero fue una iniciativa del gobierno, el gobierno y el Consejo de Ministros que usted presidía. Simplemente para precisar, ¿no? No sé si ha dado los resultados adecuados. En todo caso, los méritos o deméritos serían más que los que lo aprobaron, de los que lo enviaron aquí. Pero lo cierto es que el ministro Zavala, ministro o primer ministro, nos ha hablado un poco como si estuviese en campaña, ¿no? Nos ha hablado de lo que se va a hacer más adelante, de las cosas que se van a conseguir más adelante, pero no nos ha aceptado lo que está pasando hoy día. Ya el gobierno
su gobierno tiene un año ya aquí, un año, y las cifras son para salir corriendo. Y el propio presidente de la República ya lo dijo, que había hecho un esfuerzo titánico para restablecer el crecimiento económico, pero que había fracasado. El presidente de la República se ha disculpado por el fracaso. No hemos escuchado al ministro de Economía que se disculpe por ese fracaso, porque es un tema económico. Es un tema económico. El presidente se disculpa, el ministro aquí no se disculpa. Entonces, el presidente ha dicho que tiene una gran frustración, se siente que ha fracasado. Y estamos hablando del primer año del gobierno, faltan 4 años más adelante. Y el ministro no ha dicho que él ha fracasado. O sea, el ajuste fiscal que el propio gobierno ha hecho ha sido un fracaso. Tampoco se ha aceptado eso. Y eso se ha hecho en el mismo gabinete, ¿no? Entonces yo quisiera que sí pueda haber un mea culpa del ministro en ese sentido, ¿no? Ahora bien, 4 años sin inversión. Es cierto lo que le ha dicho, 14 trimestres son 4 años, estamos de acuerdo, pero 3 y medio. Sí, hace 4 años. Pero entonces quisiéramos saber cómo se va a revertir eso. Claro, el zinc ha subido, el zinc, el cobre están subiendo, el Niño Costero y Odebrecht han costado 2 puntos del PBI. ¿Cuánto ha costado la huelga de maestros al PBI? ¿Sabe el ministro que los 3 millones de niños que van a perder su año escolar, probablemente ya lo están perdiendo, van a demorarse un año en reintegrarse al mundo laboral? O sea, dentro de X años, 3 millones de peruanos no van a acceder al mundo laboral por un año de retraso y se van a juntar unos con otros, una generación con otra generación. O sea, entonces eso no se ha dicho aquí. Se ha hablado de la SUNAT. Sí, la SUNAT se dedica a lo mismo siempre, a cobrar a los que ya conoce y a veces a quebrarlos también. No conocemos que la SUNAT haya hecho una ampliación de su base tributaria de contribuyentes. No lo sabemos. Y ha habido un cambio en la SUNAT. Hay que recordar que el impuesto a la renta a junio de 2017 ha caído en 10.2%. ¿Cómo? 10.2%. El ministro no lo ha dicho. Hay que decirlo. Hay que decirlo. El IGB, algo ha dicho eso, sí, ha caído 0.9%. Pero el impuesto selectivo al consumo, el de los combustibles, ha caído 6.2%. Combustibles. O sea, hay menos consumo de combustibles. Eso es paralización. El país está parado, ministro Zavala, está parado el ministro. Los aranceles, o sea, lo que viene por los puertos, los aranceles han caído 15.2%. Pues los aranceles no han bajado. Lo que ha bajado es la importación. Y la importación que va a materia prima, insumos, alimentos, etc. Ha caído 15.5%. El ITF ha caído 4.2%. El ITF, que es un impuesto además, que se toma cuenta de otros impuestos. Los ingresos tributarios han caído entonces 7.4%. Y eso es clarísimo. Y eso hay que decirlo, hay que aceptarlo. No hay que hablar de que el futuro todo va a mejorar. No. ¿Qué ha pasado en el año que ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han hecho tan mal las cosas? ¿Por qué este equipo de lujo de economistas ha fracasado en un año? Bueno, hay que decirlo. Hay que decirlo, ministro, hay que decirlo. Las cosas buenas se dicen y las malas también. Todo va junto. Todo va junto, hueso con carne. Ahora, la presión tributaria, ¿cuánto está? Bueno, ayer escuché a Waldo Mendoza, 14% de la presión tributaria. Es decir, casi como en época del gobierno militar. Es decir, hemos vuelto a los últimos 50 o 40 años. Entonces yo creo que eso es
Eso me parece preocupante, preocupante. Me preocupa, señor presidente, y al ministro que está a mi izquierda en este momento, presidenta o presidente, me preocupa que venga aquí y nos hable de sueldo de los reguladores. O sea, sueldo de los reguladores. O sea, ellos están promoviendo los sueldos. ¿De qué sueldo estamos hablando? ¿A reguladores aquí? ¿A Ocitrán? ¿Que no ha visto nada? ¿Que no ve nada? ¿Que es parte de la corrupción de Odebrecht? ¿Reguladores? ¿A Ocinermin? ¿El agua está subiendo? ¿Quién controla el agua? ¿La luz? ¿Le han cargado a los recibos de luz una serie de arbitrios y de impuestos? ¿Qué ha dicho Ocinermin? Me preocupa pues que estemos pensando en los reguladores y no en los regulados. Y no en los regulados, ¿qué es el tema? El tema, o sea, el Perú se ha ido de las manos. ¿Por qué? Porque no ha habido control de nada y todos han podido hacer lo que les ha dado la gana. Anoche he escuchado al representante de la corrupción en el Perú, el señor Cruz, diciendo que la ruta de Lima se han vendido en $400 millones y ellos deben 200.